Pues vamos a comenzar nuestra escuela dominical. Va a ser prácticamente la primera de esta nueva serie aquí en Aposento Alto. Vamos a hacer una oración para comenzar. ¿Sí? Dios mío, te damos infinitas gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido nuevamente congregarnos para poder aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, como excelente maestro que es, nos guíe, Señor, a través de tu palabra y que podamos aprender ampliamente, Señor, lo que tú has escrito en ella. Te pedimos, Señor, que tú transformes nuestras mentes, transformes nuestros corazones y que podamos estar apercibidos, Señor, a tu palabra, a tu forma de pensar, a tu forma de sentir y de ver las cosas. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por sus méritos en la cruz. Amén. Muy bien. Ahí les hemos repartido unas hojitas. Precisamente vamos a ir cada semana con semana, les vamos a estar dando unas hojitas, lo que es el estudio de escuela dominical. Y ahí para que lo tengan, bueno, vamos a estar grabando también el video y todo, pero lo importante es de que pues asistamos, estamos aquí. Ahora, nosotros siempre tenemos la temática de que yo siempre digo o hago o comento dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, todo, porque en la escuela dominical precisamente es eso, que tanto, bueno, exponemos la palabra de Dios, pero siempre tenemos dudas, a veces se nos queda algo y a veces, a diferencia de la predicación, muchas veces, híjoles, que está muy metido el predicador ahí y pues ni modo levantar mi mano y oiga, no le entendí muy bien lo que dijo, ¿no? Pero en la escuela dominical, sí podemos hacer eso. Siempre he comentado, no hay pregunta más tonta que la que no se hace. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, referente al tema, lo abordamos enseguida. Si es de otro tema, no es que los vayamos a ignorar, sino simplemente lo podemos dejar un momento, o igual si en su momento le podemos dar solución, pues le damos solución a ese momento. ¿Sí? Pero lo importante es de que venimos a aprender, así por eso se dice escuela dominical, preguntamos, aprendemos, exponemos, tenemos total libertad. ¿Sí? Entonces, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta este momento. No. Bien. Vamos a primera a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Ahí en las hojitas que les proporcionamos, puse precisamente ese versículo en la versión que nosotros estamos leyendo, que es la Nueva Traducción Viviente. Y ahí, pues bueno, ya si tienen más tiempo, más adelante, en 3 semanas, pues que se den el por qué nosotros decidimos leer esta versión de la Biblia y no la tradicional como la versión 60. De hecho, un servidor empezó a leer la Biblia con la nueva, ¿qué es? No, nueva, traducción antigua de 1909, de ahí nos pasamos a la 1960, de ahí lenguaje actual, hemos pasado por todas. Pero en el tema aquí, en cuanto a elegir una versión contemporánea, elegir una versión más clara en cuanto al lenguaje y poder compartir mejor el Evangelio, hemos decidido tomar esta versión, nueva traducción viviente, ¿sí? La versión 60, recordemos que pues todavía tiene el de vosotros quisisteis y todo. Ahí me da mucha risa, bueno, en el caso de mi hijo Joab, que cuando tomábamos bueno, leíamos ciertas partes de la Biblia en versión 60 y llegábamos a Jonás, él pensaba que decía, que iba a decir así en Jonás, jolines, me ha tragado un pez. Entonces, pero no lo dice así, no lo dice así, pero si está leyendo todo así españolizado, es lógico que un joven o alguien puede decir, pues así me voy a encontrar la Biblia, ¿no? Sí, bueno, ese es por ese lado, es por lo que hemos decidido poder cambiar la versión de la Biblia. Bueno, pues vamos a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, aunque espero verte muy pronto, te escribo estas cosas ahora. ¿Quién le está diciendo a quién?
¿Quién escribió la epístola a Timoteo? El apóstol Pablo. ¿A quién la dirige? A Timoteo. Este tipo de preguntas que les hago, yo también soy un maestro muy preguntón. ¿Por qué? Porque me interesa saber que ustedes estén aprendiendo y que el mensaje que yo les estoy dando, ustedes realmente lo estén recibiendo tal y como se debe de hacer. ¿Por qué? Recordemos que vamos a empezar a ver lo que son los métodos de interpretación de la Biblia. Vamos a ver algunos métodos erróneos, como a continuación dice, y más adelante vamos a ver los métodos correctos de cómo interpretar la Biblia. ¿Sí? Entonces, si vamos a empezar a leer la Biblia, siempre es importante nosotros poder saber cómo leerla, cómo interpretarla, porque muchas veces podemos caer en errores como los que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces dice Pablo, le dice a Timoteo, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Versículo 15 dice, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Y ahí nos vamos a detener tantito. Dice, para que si me retraso, dice, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. ¿Sí? De hecho, una de las veces que vino Camila preguntó, bueno, decía, es que todos somos hijos de Dios. Ya vimos algunos textos y dijo, no todos somos hijos de Dios. Y no porque lo diga Eduardo, no porque lo diga Juanito, no porque lo diga Pedrito, no porque lo diga quien sea, sino porque lo dice la Biblia, y de hecho ahorita lo vamos a ir tomando poco a poco. Entonces, por eso dice, para que sepas cómo deben comportarse las personas, dice, en la familia de Dios. ¿Sí? Y después dice, esta es la iglesia del Dios viviente. La familia de Dios es la iglesia del Dios viviente. Y quiero resaltar el hecho de decir, como dice aquí Pablo, dice el Dios viviente, porque lamentablemente en muchos lados, en muchas religiones, por ejemplo, en mi caso, que yo vengo del catolicismo, que quería yo ser sacerdote y que prácticamente a entrar antes del seminario decía, caray, pues la Biblia dice una cosa, pero aquí están haciendo otra cosa. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A lo que dicen los hombres o a lo que dice el texto bíblico? Y es ahí uno que como persona tiene que tomar esas grandes decisiones en su vida. Si realmente uno quiere o se preocupa por lo espiritual en su vida, pues tienes que ir a la fuente correcta, que es el texto bíblico. ¿Sí? No le voy a preguntar a alguien que así como los jóvenes, hijo, le estás preguntando a alguien que está peor que tú y mira en qué situaciones te estás metiendo. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿sí? Y como lo dice aquí Pablo, que las personas en la familia de Dios, que es la iglesia de Dios, sean adoradores del verdadero Dios vivo y verdadero, ¿sí? No de un Dios de una religión. De hecho, siempre que me preguntan, ¿y de qué religión eres? Me cuesta mucho trabajo contestar. Porque digo, bueno, es que cuando era el catolicismo, yo estaba en el catolicismo, ahí sí viví toda la religiosidad. Si alguien me pregunta, ¿has sido religioso? Sí, en el catolicismo. Ahí fui religioso. De hecho, recuerdo a la edad de mi hijo, tenía 17 años cuando yo acepté a Jesucristo. Pero de hecho desde antes, les digo, tenía toda la intención de ser sacerdote, desde salir de la secundaria, y en mi casa, ahí tenía mi habitación y tenía un mueblecito como este, y tenía mi altar, tenía mis imágenes y todo, y tenía yo un ritual, siempre hacía un ritual, entraba en mi recámara y besaba otra imagen, besaba todas, y después tenía un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que yo dibujé y todo, agarraba, pueden preguntar cuando vean a mi papá, a mis hermanas, me apoyaba en y como lo había puesto alto, brincaba y le daba beso también. O sea, ese tipo de cosas las llegué a hacer. Entonces, religiosamente, nadie me puede decir que
que no. De hecho, inclusive yo tenía que decirle a mis papás, ya es domingo, a mis papás y a mis hermanas, hay que ir a misa, hay que ir a misa. Y si ellos no iban, yo solito iba a misa. O sea, imagínense un jovencito de 13, 14, 15 años, toda esa etapa, completamente metido en la religiosidad dentro del catolicismo. Cuando lamentablemente luego te das cuenta de que solamente es una imagen, que no me ve, que no me escucha, que no me puede hablar, que no me puede abrazar, que prácticamente está muerto, que hasta yo mismo tengo que cargar para moverlo de un lado a otro. ¿Sí? Y bueno, esa es parte de mi testimonio. Pero aquí dice, esta es la iglesia del Dios viviente, del Dios creador, del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que mandó a su Hijo para morir por nosotros, del Dios que vive, que es. No es el Dios de una religión. Entonces hace rato les decía que cuando me preguntan de qué religión eres, pues realmente de ninguna. Yo he encontrado a mi Señor Jesucristo como único medio y salvación, y es todo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único medio de salvación. Nadie más me va a salvar. ¿Sí? Entonces me preguntan, ¿qué religión eres? De ninguna. Y soy cristiano porque sigo a Cristo, pero no tengo ninguna religión. Es más, estoy en contra de todas las religiones. Las religiones, sí, existen, pero son hechas por los hombres y a su medida. ¿Sí? Y cuando les presentamos al Dios vivo y verdadero, al de la Biblia, al que juzga, al que te dice que eres pecador, al que te dice que tienes que cambiar tu vida, dicen, ese Dios no me gusta. Me gusta más este. ¿Sí? Ya hemos hablado en cuanto al tema dentro del catolicismo, en cuanto a los santos, en cuanto a las personas, cómo se crean su propia deidad. Ya vemos aquellos que se sienten bien malos y todo. Pues yo soy adorador, bueno, yo le digo la diabólica muerte porque no tiene nada de santa. Yo soy adorador de la diabólica muerte, que no sé qué, todo así como para espantar. O sea, él se siente mucho, pero su deidad tiene un rostro así que, ay, lo ves, que te da miedo y lo que sea, ¿no? Tratando de intimidar a la gente, ¿no? Que se tatúan o que traen así sus cadenas y todo. Eso no es nada, ¿sí? O aquel, ¿no? O el famoso santo Valverde de los narcotraficantes y de los maleantes y todo. Cada uno va haciendo su deidad a su gusto, a su medida. Si me explico, lamentablemente el Dios de la Biblia no es un genio que te cumple tus deseos. Es Dios. Y gracias a que tenemos la Biblia, a través de la Biblia podemos ir conociéndolo a Él. Tal y como es Él. No como yo me lo imagino, lo que yo pienso, lo que yo quisiera como fuera Dios, sino realmente como es Él. Lo que yo tengo que conocer. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No, bien. Entonces dice, esta es la iglesia del Dios viviente. Algo bien interesante dice, columna y fundamento de la verdad. Si nosotros entendiéramos la importancia de una columna para una casa o para un edificio, por ejemplo, aquí digamos, podemos decir que esta es una columna. Tal vez si quitamos esa columna, ¿qué le pasaría a la casa? Se viene abajo. Es el sustento, ¿sí? Es lo más fuerte. Yo siempre pensaba que, decía, ¿y a poco los tabiques sí aguantan todo ese peso? Y ya después alguien me explicó, inclusive podemos tumbar la pared y no se va a caer, porque los tabiques no cargan absolutamente nada. Nada más te cubren del frío y que nadie se meta, ¿no?, a tu casa. Pero realmente quienes cargan son las columnas o las vigas, ¿sí? Pero son la parte fuerte de una casa, la parte fuerte de una construcción. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Timoteo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Timoteo? Que la iglesia, que es
uno, la familia de Dios. Dos, que es la iglesia del Dios viviente. Tres, que es columna. Cuatro, que es fundamento de la verdad. En otras palabras, que toda iglesia debería de estar bien fundamentada en la Biblia, bien fundamentada en lo que dice. ¿Por qué? Porque es fundamento de la verdad. Una iglesia no debería de estar enseñando mentiras. ¿Sí me explico? Una iglesia debería de estar enseñando lo que es la Biblia, lo que es realmente lo que dice la palabra de Dios, no mentiras. Entonces, tenemos que entender nosotros que como familia de Dios, que como iglesia del Dios vivo, como columnas y como fundamentos de la verdad, tenemos una gran responsabilidad. Estudiar, aprender, meditar, llevarla a nuestra vida, porque de cierta forma nosotros somos embajadores de aquellos de allá afuera, ¿sí? De este Dios vivo y verdadero que se tiene que reflejar en nuestras vidas. Tristemente, en algunos podríamos decir es que tus palabras no me dejan ver tus hechos. O tus hechos no me dejan, más bien, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Si dices, ay, sí, muy Dios, que lees, que oras, que vas a la misa, que vas a la iglesia y todo, pero mira, ¿cómo estás? Estás ahí de borrachos, te estás drogando, mira, le estás robando sus cosas al vecino, mira, estás haciendo aquello, le eres infiel a tu esposa. ¿No que mucha Biblia? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas no se pueden permitir en una persona que es parte de la familia de Dios, que es parte de la iglesia de Dios, parte de la columna de la institución de la iglesia y sobre todo no puede andar viviendo en una mentira y pregonando supuestamente su verdad. ¿Sí? Tenemos una gran responsabilidad en cuanto al tema de la Biblia. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bien, pues ahora sí entramos un poco más en materia en cuanto a los métodos erróneos de interpretación bíblica. ¿Sí? Siempre en algunas cosas sí tenemos que tener cierto manual. A veces nosotros como mexicanos, o yo creo que en muchos lados del mundo, siempre que compran un aparato o lo que sea, lo último que se lee es el manual. Yo creo que ya hasta que se descompone, ya la regué, ¿cómo? Ya se atoró. Ahora sí, ya va así. ¿Y dónde dejaron el manual? No, y todavía está así en su bolsa y todo con el Durex que viene en el manual y inclusive ya hasta lo pusieron abajo de una mesa que se estaba así medio moviendo, ¿no? ¿Dónde está? Ah, pues ya sacan el manual y empiezan a ver. Bueno, pues igualmente la Biblia tiene su manual, ¿sí? O tiene su forma de interpretar. Por eso quise empezar con los métodos erróneos de cómo interpretar la Biblia, porque ya que veamos en materia lo que realmente cómo debemos de interpretarla, pues nos va a ser mucho más fácil ir avanzando. Bueno, métodos erróneos de interpretación bíblica. Tenemos el primer método, que es método racionalista. ¿Qué nos dice este método? El método racionalista, ahí está en sus hojitas, dice, el método racionalista consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. Presupone que lo sobrenatural no existe y que todo texto se puede entender por medio de la razón humana. Si nosotros hemos visto en algunas ocasiones lo que son programas, ya sea de Discovery Channel, National Geographic, Nat Geo, bueno, es lo mismo, así ese tipo de programas que es temas de la Biblia, ¿no? Hablan acerca, por ejemplo, cuando Moisés y el pueblo de Israel pasaron por el río y todo, y dijeron, es que realmente Dios no abrió el mar, sino que ellos, todo ese pueblo, buscaron, ahora sí que la parte más bajita del río, y por eso pasaron.
¿Sí? ¿Qué es lo que están aplicando? El razonamiento humano. ¿Eso milagroso? Lo quitan. ¿Sí? ¿Qué podemos decir acerca de los milagros de Jesús? Una persona que dice, no, pues es que eso de, ay, que convirtió el agua en vino, o sea, pues ¿cómo? Le había puesto, no sé, a lo mejor un tan o algo así que pareciera que se convirtiera en vino y todo, y empieza a ser el razonamiento humano, ¿no? O decir, ay, lo que antes decían es que está endemoniado y todo, no, eso es más bien que le daba epilepsia, ¿sí? Eran los que eran los endemoniados, ¿sí? Y otra vez están ocupando el razonamiento humano y todo lo sobrenatural y todo lo milagroso que la Biblia menciona completamente, lo quitan o no le dan validez, ¿sí? Bueno, tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 23. Yo creo que ustedes me van a ganar, bueno, con los que tienen su aplicación. Más rápido, nada más buscan el libro, capítulo, versículo y llegaron. ¿No? Pues ya les gané. Hechos, capítulo 23, versículos 6 al 9. Quien lo tenga, si le puede dar lectura, por favor. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Muy bien, así. No, sí, sígale. ¿Sí? Sí. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Hasta ahí, muy bien. ¿Qué vemos en este capítulo? Vemos, perdón, vemos a dos grupos dentro del judaísmo y a veces eso es lo que no entendemos o no comprendemos o no vemos. ¿A qué voy? Dentro del judaísmo también tenían sus formas de interpretar la Biblia, ¿sí? No todos pensaban de la misma forma. Y aquí Pablo dice que había dos grupos, los saduceos y los fariseos. Nos vamos a enfocar en este caso a los saduceos. ¿Qué es lo que dice en el versículo 8? Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. En otras palabras, esta rama de los judíos, llamada los saduceos, ¿qué forma de interpretar utilizaban? La racionalista. Todo lo espiritual no valía. ¿Sí? Y de hecho, qué interesante que precisamente los saduceos no citaban o no usaban todo el Antiguo Testamento. Ellos solamente utilizaban los 5 libros de la ley de Moisés y hasta ahí. Y todo lo demás lo olvidaban. Y qué interesante que después de los 5 libros, pues sigue el libro de Josué, los jueces, Ruth, llegan los profetas, llegan todos esos milagros que también Dios hizo a través de los profetas y cosas así que Dios hizo en el pueblo de Israel, pues como no las leen, como no es su sustento doctrinal, que dicen, no, lo ignoramos. Y en la ley no habla cosas de milagros, no habla cosas de hacer milagros o de ángeles o de lo que sea. Entonces, pues no existe. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que tener cuidado porque, bueno, en otras ocasiones ya hemos mencionado que muchas veces hay algunas personas, algunos hermanitos o falsos hermanitos que tratan de judaizar a la gente o a nosotros como gentiles, de cierta forma, y no entendemos que aún dentro del judaísmo hay diferentes formas de pensar.
en el mismo tiempo del Señor Jesucristo, no todos los judíos, aunque leyeran la Biblia, interpretaban o entendían la Biblia de la misma forma. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y en el caso de los saduceos, prácticamente todo lo que es espiritual, todo lo que es milagroso, todo, prácticamente ellos no lo creían. ¿Sí? No lo creían. Y sin en cambio, dice, pero los fariseos sí creen en todo eso. Sí creen en los milagros, sí creen en todo. Entonces, la próxima vez que ustedes vuelvan a leer lo que es los evangelios, y cuando vean que se acerca o los fariseos o se acercan los saduceos, entendiendo esto, entenderán desde su punto de vista cómo es que le preguntan las preguntas a Jesús y cómo es que lo quieren hacer trastrabillar o caer, ¿sí? Pero con base desde su fuente doctrinal, ¿sí? Entonces, qué interesante, y Pablo fue muy astuto, porque dice en el versículo 6, Pablo se dio cuenta, ¿de qué se dio cuenta? De que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. ¿Sí? Porque unos pensaban de una forma y otros pensaban de otra forma. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? Se levantó y dijo, yo soy fariseo. ¿Y qué dijeron los fariseos? Es de nosotros. Lo apoyamos. ¿Y los saduceos qué dijeron? Pues estamos en contra. Muy astuto y sabía que al decir eso iba a ser precisamente esa revuelta o esa división. Tanto que inclusive al final, en el versículo 9, dice, nosotros no encontramos nada malo en él. Gritaban. ¿Quiénes gritaban esto? Los fariseos. Dice, inclusive decían, tal vez algún espíritu o ángel le habló. ¿Por qué? Porque ellos sí creían. ¿Sí me expliqué? Pero los saduceos no. Ahora, otro dato importante que tenemos que ver aquí. Dice, Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Esto tiene un resultado, bueno, de los que hemos leído o los que vamos a seguir leyendo otra vez, lo que es la vida del pueblo de Israel a lo largo de los profetas, a lo largo de los reyes y todo, nos daremos cuenta del que el pueblo de Israel nunca fue un buen pueblo para Dios. Hicieron sufrir mucho a Dios. ¿Sí? Y los que deberían de ser los líderes de Israel, los que deberían de ser los que guiaban a Israel, los que les enseñaban en cuanto a la Biblia, ¿quiénes eran? Los sumos sacerdotes, los sacerdotes. Pero ahí hay una contradicción. ¿Cómo un sumo sacerdote puede llegar a tener un pensamiento saduceo? ¿Qué esto qué es? Todo lo milagroso, lo espiritual, no existe. Solamente la ley. Entonces ellos que eran completamente religiosos, de hueso colorado. Los fariseos también, pero sí creían en las demás cosas. ¿Sí? Pero imagínense, imagínense yo, como pastor, imagínense yo aquí predicándoles de Dios y que alguien me pregunte, ¿pero creen en Dios? No. ¡Qué contradicción! O a un sacerdote o en o en cualquier lado, tanto que puede estar predicando, enseñando de la Biblia y todo, y al final le pregunta, ¿pero sí le creen en Dios? No. ¿Se dan cuenta de la magnitud de los saduceos? ¿Se dan cuenta de la magnitud de la religiosidad vacía y sin fruto que había en el pueblo de Israel?
Que mucha gente dice, no, es que a lo mejor si nos acercamos al Antiguo Testamento, a Dios a través de más del Antiguo Testamento y nos acercamos más al pueblo de Israel y me vuelvo judío y todo, puedo estar más. No. Inclusive puede ser completamente lo contrario. Y hasta la fecha, el pueblo de Israel no podemos decir que sea un pueblo que realmente interprete y esté completamente comprometido con Dios y su palabra. Muchas veces yo me he puesto, bueno, a través de que he estado leyendo, yo pienso que, como dices, los sacerdotes perdieron esa visión de Dios, porque como ellos eran los que hacían los sacrificios, Eduardo, se creyeron más que Dios, porque llegaba el pueblo y a través de ellos llegaban con sus corderos, sus fruteras. Entonces ellos eran los que realmente hacían el sacrificio, porque Dios así lo había mandado. Pero ellos perdieron esa comunión con Dios y dijeron, pues es que por eso empezaron a abusar de todos ellos, y como el pueblo no quería entender o no se quería, como dices, leer la palabra, ellos se basaban, pues voy, llevo mi sacrificio y que el sacerdote me expie de mis pecados y ya. Pero entonces ellos empezaron a hacerse más grandes y perdieron el lugar que Dios les dio y se olvidaron, dijeron, en fin, Dios está por allá, vamos, nosotros podemos engañar al pueblo, lo manejamos, pues empezaron a abusar de de su posición, exactamente. Eso fue lo que los llevó a la perdición, la Sí, verdad. Y el pueblo, pues como dice, mi pueblo perece por falta de de conocimiento. conocimiento. Sí. Entonces eso fue lo que hizo que se separaran de Dios, ¿no? Sí, de hecho, bueno, uno puede leer los profetas y todo, y Dios se va en contra de esos líderes, se va en contra de sus propios sacerdotes, se va en contra de los líderes políticos, de los mismos reyes que se han alejado de Dios. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario, reflexión? ¿No? No, pues es que por decir, me coincide que dice que pues tenemos que creer en algo, ¿no? Es como creer en uno mismo si no creemos en uno mismo. Bueno, en este caso el enfoque es completamente diferente. O sea, es cierto, tú como persona puedes creer en ti mismo, digamos, para realizar un trabajo, a lo mejor te dan una comisión en tu trabajo, tal vez y te dice, oye, ahora vas a estar encargada de tal departamento, ¿no? Y tú puedes decir, no, es que a lo mejor no sé, o no sé mucho de computadora, o no sé mucho al utilizar esto, ¿no? Entonces, de cierta forma, sí tienes que creer en ti mismo. Ese es por un lado. Pero al tema al que nos estamos refiriendo aquí es en cuanto a la creencia realmente en Dios, que es completamente diferente. Dios siendo más persona que nosotros. O sea, lamentablemente a nosotros a veces se nos olvida que Dios es una persona. Y como tal, lo debemos de tratar con ese mismo respeto y dirigirnos con Él con esa misma forma, como hablamos y platicamos con cualquier persona. ¿Sí? Entonces, el hecho de que tú le digas a Dios, confío en ti, creo en ti y sé parte de mi vida, es diferente al tema de creer en uno mismo. Porque también esa es otra forma de pensar filosófica en cuanto al centrarse en el humanismo, en creer en el hombre, ¿no? En sí mismo y en las cosas. El mismo hombre es su propio Dios. Pero no, o sea, yo soy hombre y todo, pero yo no puedo crear una planta de la nada. O sea, no soy nada, soy basura. Soy una creación. Pero Dios que no fue creado, Dios que es el máximo poder, que es el que creó todo lo que nosotros vemos, Él sí es Dios. Yo soy hombre, yo no soy Dios. Y jamás lo voy a hacer. Pero Dios siempre ha sido Dios y siempre será Dios. ¿Sí me expliqué? Sí. Por ejemplo, es lo que en mi caso, lo que dices, cuando algo pasa o quiero algo, voy a hacer algo, es siempre confiar en Dios, sea que Él me dé la sabiduría para si es que voy a hablar, si es que voy a hacer esto, si voy a necesitar algo, Sí. para que primeramente
ya en la fe que tengo que Dios, Él me va a dar la solución. Porque muchas veces yo, atrabancadamente, según lo que sea, voy a actuar y voy a actuar mal, o voy a hacer mal esa situación. Primero pedirle a Él la sabiduría que nos dé para poder actuar, ¿no? O hablar, o lo que vaya a hacer uno, tener esa seguridad. Pero ya integramos a Dios Exacto. a nuestra vida. Sí. El chiste es eso, integrar a Dios a nuestra vida. Y en el caso de estos líderes, tanto saduceos como fariseos, estaban bien metidos bueno, sí en la Biblia, pero completamente alejados de Dios. ¿Sí? Y eso sí, eran completamente religiosos, completamente diferente a lo que leímos en Timoteo, que la iglesia tiene que ser, que es la iglesia del Dios vivo y verdadero. Pero lamentable ellos estaban casi adorando a lo que ellos no creen. Y eran del pueblo de Israel. Eso es lo más tremendo. ¿Sí? Bien. Mateo capítulo 16. Vamos al primer evangelio de la Biblia. Mateo capítulo 16, versículos del 5 al 12. Quien lo tenga, si le puede dar lectura, por favor. ¿Sí? Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se había olvidado de llevar el pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? ¿Y los 4,000 que alimenté con 7 panes ni las grandes canastas con sobras que recogieron? ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez les dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Muy bien. Qué interesante que teniendo al mejor maestro sobre la faz de la tierra, al hombre más espiritual sobre la faz de la tierra, al mismísimo Dios, ¿sí? Dios hablaba y los fariseos, bueno, digo, los discípulos, y yo creo que hasta nos incluimos, que Dios nos puede estar hablando y nosotros papando moscas en otras cosas. ¿Sí? A ver, Señor, es que, ay, la verdad no te la pesqué y la verdad no te entiendo qué es lo que me tratas de decir. ¿Sí? ¿Me estás hablando de esto o me estás hablando de aquello? ¿Sí? Inclusive, ¿qué dice más? Dice versículo 7. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Prácticamente después de la alimentación y todo, pues dijeron, pues ya se acabó el pan y todo. No, pues ya vámonos, Jesús, ya vámonos y todo. Pero por ahí, cuando empezó esta situación, dice, ¿quién trajo pan? No, pues no sé, a lo mejor Mateo. A ver, Mateo, ¿quién trajo? No, pues no sé, a lo mejor Jacobo. Oye, Jacob, nadie trajo pan, ¿sí? Pero no era el punto. Jesús no le estaba hablando acerca del pan. Inclusive el mismo Jesús les explica, déjense del pan. O sea, así como pude alimentar a 5,000, puedo volverlos a alimentar a otros 10,000, o otra vez a otros 5,000 o a 20,000, a los que sea. Ese no es el propósito. Lo que yo les he dicho es, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Qué era lo que estaba diciendo Jesús? De cierta forma, de una forma simbólica les estaba hablando. Y versículo 12 dice, entonces, al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas, y quiero recalcar esto, sino de las enseñanzas engañosas, ¿de quiénes? De los fariseos
y de los saduceos. También había otro grupo de ahí de los escribas, pero prácticamente tenían esas formas de pensar también. Entonces, ¿qué está diciendo el mismo Señor Jesucristo? Que sus líderes, que son los que deberían de llenar al pueblo de Israel e ilustrarlo, enseñarle acerca de la palabra de Dios, tanto fariseos como saduceos. ¿Cómo era su forma de interpretar? Mal. ¿Sí? ¿Estaban cerca de Dios? No. Inclusive, ¿qué les está diciendo? Sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí? No sé si han tenido la oportunidad de checar algunas páginas de algunas interpretaciones que dan algunos judíos en cuanto a ciertos textos, y yo me sorprendo de algunas cosas de cómo interpretan. Por ejemplo, hay el tema de lo que, cuando dice en Génesis 1:26, y Dios hizo a hombre y mujer, y Dios los hizo. Y un rabino, por ahí un maestro decía, es que Dios hizo una persona andrógina. O sea, en sí mismo era hombre y mujer. Y ya después, pues Dios, cuando duerme al hombre y que separa la costilla, ahí es cuando ya saca a la mujer. Pero imagínense un judío interpretando así la Biblia de esa forma. Por eso quise recalcar lo que dice, no lo que digo yo, lo que el mismo Señor Jesucristo dice, sino de las enseñanzas engañosas. Que esos sumos sacerdotes o líderes de Israel que deberían de estar enseñando correctamente la Biblia, que inclusive ellos deberían de ser así, columna y fundamentos de la verdad, no lo eran. Si se dan cuenta por qué es bien importante que nosotros como iglesia podamos someternos a lo que el texto dice, como debe de ser, poderlo interpretar como debe de ser. ¿Por qué? Porque podemos caer en situaciones de enseñanzas engañosas, como los fariseos y los saduceos. Y en lugar de acercar más a la gente a Dios, lo alejamos. Inclusive en Mateo capítulo 23, muy claramente Jesús les dice, porque ustedes hacen dice, pasan mar y tierra y todo para conseguir un prosélito, ¿sí? O sea, hacerlo al judaísmo, ¿sí? Pero lo hacen doblemente hijo del infierno o del diablo, ¿sí? Porque le cargan rituales y rituales, pero esos rituales, lejos de acercar a la gente a Dios, los aleja y los aleja, como lo hemos dicho en un principio. Todas las religiones, Dios no las apoya. Sí, absolutamente nada. ¿Qué es lo que hemos dicho? Entonces, bueno, quiere decir que si siempre vengo a aposento alto, ¿voy a ser salvo y algún día me voy a ir al cielo? No. Al contrario, si siempre vienes a aposento alto, te vas a ir al infierno. Pero ¿cómo? Si estoy aquí, ya tengo 1 año o 2 años asistiendo aquí. Bueno, es que el que salva es Jesucristo, no la iglesia, no aposento alto, sino quien te salva, el que murió por ti fue Jesucristo. Quien derramó su sangre por ti fue Jesucristo. No no Joab, no Alejandra, no Héctor, no Eduardo, no, Jesucristo solamente. ¿Sí? Entonces, este tipo de personas que tenían un método erróneo o un método racionalista de los saduceos, al tener esta forma de pensar, ¿cómo es como los nombra el Señor Jesucristo? Que tienen enseñanzas engañosas. Entonces, para mí, como este texto y como otros, y el ver todo el contexto del Antiguo Testamento, a mí, lejos de acercarme al judaísmo, me hace tener aguas. O sea, sí voy a leer el Antiguo Testamento para ver, y el judaísmo o el pueblo de Israel es un gran ejemplo de cómo no hacer las cosas con Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Sí?
hicieron sufrir mucho a Dios en el Antiguo Testamento. Hicieron sufrir mucho a Dios. En el Nuevo Testamento no se diga. Cuando vino Jesús, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sí? Entonces, Dios ha sufrido mucho con su pueblo Israel. Israel siempre va a ser el pueblo de Dios, siempre va a ser el pueblo elegido. ¿Sí? Siempre van a tener cierto cuidado de Dios. Sí, hasta la fecha. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no se ha comportado como se debe de comportar. Y es la forma en como una iglesia, como un grupo, como nosotros, tenemos que llegar a ser realmente verdaderas columnas y fundamentos de la verdad. Y no caer en enseñanzas engañosas como los fariseos o los saduceos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Pues yo creo que hasta aquí le dejamos por el tiempo y la siguiente semana continuaremos con este tema. Al fin ya tienen sus hojitas, les pido que las guarden para la siguiente semana y primeramente Dios, nos vemos en 8 días. Bueno, ahorita continuamos todavía con la predicación y todo, pero en cuanto a su hojita, el escuadro dominical, como dicen, misma hora, mismo canal. ¿Sí? Nos vemos